Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Vía X, el mostrador. Vamos a comenzar el día de hoy junto a Federico Giovannoni y también junto a nuestro primer invitado de esta noche. Vamos a estar conversando sobre un tema que habíamos dejado pendiente la última vez que estuvo en nuestro programa. Vamos a hablar del TPP-11 y para eso ya nos acompaña el analista internacional, académico de la Universidad Diego Portales, Hassan Akram, amigo de la casa por lo demás. Bienvenido. ¿Cómo estás, Hassan? Qué bueno tenerte acá y además, para consignarlo, experto justamente en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí, es divertido siempre hablar del TPP-11, así que entusiasmado. Mira, vamos a partir generando reacciones en ti porque tenemos una declaración que yo estoy segura no te va a dejar indiferente. Tenemos declaraciones del ministro Andrés Alamán. Quiero revisarlas junto a ti y que nos comentes parte de lo que fue esta intervención. Aquí está. Se dice que el tratado impide eventualmente que un futuro gobierno quisiera expropiar alguna empresa extranjera. Eso es completamente falso. Las facultades para expropiar alguna empresa de conformidad con la Constitución y la ley se mantienen completamente inalterables. Se dice que el tratado impide la dictación de normas ambientales o normas de materia de seguridad social o normas laborales. Es igualmente falso. Todas las facultades regulatorias se mantienen absolutamente intactas. Algunos señalan, por ejemplo, que el tratado afectaría la posibilidad de dictar normas para obtener una rebaja en el precio de los medicamentos. Es igualmente falso. Y de hecho, Nueva Zelanda, que es uno de los países que integra el tratado, tiene uno de los sistemas con los precios de remedios más bajos del mundo. Palabras entonces del ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, haciendo una especie como de verdadero y falso de ciertas situaciones o de algunas ideas que han estado dando vueltas en torno al TPP-11. Te quiero preguntar respecto a lo que veíamos ahí también recién, pero en términos generales y además también para despejar la duda a nuestros televidentes, a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿qué es el TPP-11? ¿Qué es lo que abarca y por qué además se ve este gobierno con la necesidad de justamente ir aclarando ciertos mitos que hay en torno a este tratado? El TPP-11 es un tratado comercial, ¿no? Chile ha firmado una serie de esos tratados que al final lo que hacen es que bajan los aranceles. Esos son los impuestos que pagan los exportadores chilenos cuando venden productos para afuera y lo que pagan los importadores cuando entran productos a Chile. Entonces, bajan aranceles. Es una cosa que hace el TPP-11. También hace una armonización regulatoria y ahí para incentivar más inversión extranjera, estos tratados generan cierta certeza jurídica, permitiendo que las transnacionales demanden no usando cortes domésticas, sino cortes especiales. Eso es principalmente lo que hace el TPP-11. Es un tratado comercial con muchos países. Con 11 países. Es cierto, es un tratado comercial y que en algún momento iba a estar Estados Unidos, pero Trump lo retiró. Todo indica que Biden lo va a tratar de devolver al grupo. No está China, pero China también ha dicho que quiere ingresar. Y hoy día la economía más potente que hay adentro es Japón, entiendo. Pero están muchas economías potentes, sobre todo, entiendo, del mundo del Asia-Pacífico. Pero se ha puesto de moda, antes de volver a Alamán, se ha puesto de moda porque el gobierno lo tenía guardado en un cajón, la aprobación por el Senado, porque fue aprobado ya por la Cámara de Diputados, muy reñidamente, y en la Cámara en el Senado, y justo coincidió con el estallido social. La gente, el TPP-11 le pareció horroroso, que Chile iba a perder soberanía y generó mucha molestia, mucha convulsión, y el gobierno lo guardó en un cajón. Y ahora, hace pocos días... Sorpresa porque le dio suma urgencia para que lo viera el Senado. El Senado dijo que no lo iba a ver todavía, así apurado. Han pasado cosas. Estoy completando tu introducción, ¿cierto? Una cosa es el tratado con sus características y otra cosa es el ambiente político. Hoy día hay ambiente político que el gobierno quiere que se apruebe ya y la oposición quiere que se converse más sobre el tema. Hassan, volvamos a Alamán y a lo que tú conoces sobre el TPP-11. ¿Es acertado o es correcto también lo que él menciona? Es correcto. Ya, yo escucho a Alamán y lo que me genera es
una tristeza por la ¿Por qué? pésima calidad de la educación en Chile. Honestamente, una de las cosas básicas que se enseña a por ejemplo, un abogado en primer año de Derecho, ya es algo que se llama la falacia del hombre de paja. Ya. Donde uno inventa un crítico y dice, me están criticando por X, Y, y es muy fácil de desmentir esas críticas porque son críticas inventadas. Entonces, lo que dice Alamand es cierto, ¿ya? El tratado no impide hacer nuevas leyes, nuevas regulaciones, cambiar el marco constitucional, no impide ninguna de esas O sea, cosas. las críticas que hay no van en torno a esa línea, No. como lo dijo él en el Palacio de la Moneda. ¿Cuáles son las críticas principales La entonces? crítica es que posterior a cambiar esas regulaciones o cambiar el marco regulatorio, las transnacionales están facultadas a demandar a Chile. ¿Ya? Porque este tratado le da a las transnacionales esa posibilidad. Y pueden demandar no usando las cortes domésticas chilenas, sino a través de tribunales especiales que se llaman tribunales de arbitraje de disputas entre inversionistas y estados. Y esos tribunales pueden poner indemnizaciones en el caso de que el marco regulatorio ha interferido con las expectativas razonables e inequívocas de inversión. Estoy citando textual del tratado. ¿Ya? Sí, perfecto. Entonces el tema no es que no se puede hacer leyes, sino que la cantidad de indemnizaciones que se tendría que pagar para implementar las nuevas leyes, para implementar la nueva constitución, haría inviable esos cambios y termina todo como letra muerta. Esa es la crítica. Y Alamand en ningún momento menciona el tema fundamental, Claro, la que base. es el arbitraje ad hoc entre inversionistas y Estado. Si él nos quiere explicar por qué darles a las transnacionales el derecho de demandar a Chile en cortes especiales, donde los estudios académicos indican que no son jueces independientes, sino árbitros asignados por las mismas transnacionales, o sea, abogados comerciales, que 72,5% de sus interpretaciones jurídicas están a favor de las empresas y en contra de los estados. Entonces, eso es el problema. Ni menciona la palabra arbitraje. Entonces, logró desmentir una crítica inventada. Yo pondría un 1. Reprobado. dice. Reprobado. Hassan, para entender, en todos los tratados, casi todos los tratados bilaterales que tiene Chile, se establecen ciertos casos que no lo ven los tribunales nacionales, sino que salen a tribunales internacionales arbitrales. Prácticamente en todos los bilaterales. ¿Qué diferencia tiene este tratado que está multilateral con respecto a este tema que tú mencionas? ¿Qué tiene de distinto con los otros? No tanto en realidad. Yo siempre he dicho que yo estoy en contra del TPP-11, pero en realidad es un eslabón en una larga cadena de tratados que limita la soberanía regulatoria de Chile. ¿No? ¿Qué es lo que Desde limita? los- Las políticas públicas y las implementar políticas políticas públicas. ¿No? Lo que efectivamente pasó es que en los años 90 Chile empezó a firmar muchos tratados comerciales que lo que hacen es bajar aranceles, ¿cierto? A permitir que los exportadores pueden vender a otros mercados pagando menos impuestos. Ya, esto es una parte positiva. Sin embargo, al mismo tiempo firmaron estos tratados de protección de inversiones que hacen eso de facultar a las transnacionales a demandar. ¿Ya? El TPP-11 es un eslabón más en el sentido que son más las transnacionales, o más, hablando más precisamente, son más los países cuyas transnacionales pueden demandar. Entonces, por ejemplo, actualmente sin el TPP-11, en Nueva Zelanda, en Australia, en Singapur, sus transnacionales no pueden demandar Chile y ahora sí van a poder hacerlo. Es decir, incluye más países de los que hoy día existe ese mismo tipo de regulación. No es que sea un tipo de regulación completamente inédita o nueva. Ya existen algunos problema tratados real bilaterales. Es anterior. Y de hecho, yo diría que el TPP-11 está lleno de cláusulas que reconocen el derecho del Estado a regular. Incluso tiene más cláusulas de ese tipo que los tratados más antiguos. ¿Ya? Pero- el problema es que ninguna de esas cláusulas valen nada mientras que uno tiene personas que están fallando, interpretando estas cláusulas de una manera que al final los pone como irrelevantes. Le doy un ejemplo muy concreto. A ver, ¿no? eso. México tiene un tratado de protección de inversiones con España. Y ese tratado tiene un lenguaje muy similar al TPP-11 y todos estos tratados de protección de inversiones, que al final lo que protege es la empresa frente a cambios en las expectativas razonables de inversión.
pero al mismo tiempo reconocen en un lenguaje súper explícito el derecho del Estado, por razones de soberanía, de hacer regulaciones por interés público o por razones de salud pública. Entonces, uno podría decir, como de hecho dice el gobierno actualmente, pero está ahí en el mismo texto, una protección explícita a la capacidad del Estado a regular. Perfecto. Lo que pasó entonces con la empresa española TecMed es que ellos estaban envenenando al vecindario con una planta de desechos tóxicos. El municipio les retiró el permiso porque al final a ellos no les gustó tener niños envenenados. Imagínense. La empresa demanda y dice que eso al final afecta sus expectativas razonables de inversión. México responde, pero un momento, eso es por razones de salud pública. Y el tribunal dice, momento, el Estado tiene derecho a regular, pero la empresa también tiene derecho a protección de sus expectativas. ¿Cuál pesa más? Y aplicaron un test de proporcionalidad y decidieron que el Estado, en su acción democrática, había sido desproporcional. Y entonces México tuvo que indemnizar a la empresa española por haber dejado sin permiso la operación de la planta que estaba envenenando a la gente. Suena bien absurdo, ¿no? Suena bien absurdo. Pero mira, Hassan, yo te escucho atentamente y me doy cuenta que es un tema, como tú bien dices, que viene de más atrás. Es decir, aquí hay una política de desarrollo que ha implementado Chile desde el año 90, ¿cierto? El Estado de Chile, que es suscribir tratados de libre comercio con países y ahora, incluso con la Comunidad Europea, con la Unión Europea completa como bloque, que ahora se está renegociando para mejorarlo. Y este es como un paso más. Pero entonces, en definitiva, lo que tú estás planteando es que hay que revisar la estrategia de desarrollo en Chile, porque lo coherente sería seguir en el mismo camino, si queremos seguir, o decir, en realidad resultó hasta acá, pero acá hay que replantearlo y ver qué es lo que viene para adelante. ¿Es eso? ¿Hay que replantear la estrategia de desarrollo? Chile en los años 90 estaba creciendo muy rápidamente. No solo estaba creciendo el PIB per cápita, sino el salario promedio y el salario mínimo. Esos fueron los años del jaguar latinoamericano, ¿ya? Y tenía razón quizás entonces la estrategia de ir negociando tratados de libre comercio bajando aranceles. Porque el punto es que los exportadores chilenos tenían que pagar altos impuestos a la hora de vender para el extranjero. Pero hoy día el arancel efectivo que paga el exportador chileno es 0,7%. Entonces, esta estrategia de seguir firmando tratados de libre comercio bajando aranceles deja de tener sentido porque ya bajaron los aranceles, ¿ya? El problema es que una estrategia que funcionaba en los 90s ahora se agotó. Y al final un país puede llegar desde ser un país de ingresos medio bajo a ser un país de ingresos medio altos, vendiendo más cosas a más países. Pero no puede llegar a ser un país desde medio alto a ser un país de ingresos alto sin empezar a cambiar el tipo de producto que vende. Tiene que empezar no solamente a vender cobre, no solamente vender salmón, vino, otros productos naturales levemente procesados, sino cosas de más alta tecnología. Los economistas tienen algo que se llama el índice de complejidad económica, que mide la sofisticación de los productos que el país vende. Y el problema chileno es que las exportaciones son de baja complejidad económica, muy bajo nivel tecnológico. Necesitamos un Estado que interviene más en la economía para impulsar la diversificación tecnológica de la economía. ¿Ya? Eso es la estrategia de desarrollo que necesitamos. Seguir firmando tratados que bajan aranceles, aún menos, cuando ya son mínimas las aranceles, y al mismo tiempo limitando la capacidad del Estado de actuar, no va a mejorar la situación económica. En el fondo es lo que tú planteas, y que lo dijeron por lo demás varios senadores de la oposición, por una columna que publicaron en el Mostrador el día sábado, estaba Lagos Weber, estaba varios, decían, bueno, pero conversémoslo, no es que estén en contra, sino que quieren conversarlo producto de este ambiente de repensar Chile, ¿no? Porque, como bien dices tú, un modelo de desarrollo que funciona para los años 90 y parte de los 2000, no necesariamente va a funcionar para el 2010, 2020, 2030. Entonces, es el momento más bien de conversarlo. No es que muchos dicen, yo no estoy en desacuerdo con el TPP-11. Muchos dicen, estoy hasta de acuerdo porque yo quiero seguir con ese modelo de desarrollo. Pero lo que ocurre es que otros no quieren.
Entonces hay que conversarlo, ¿no? Eso es el punto, ¿no? Conversar el modelo de desarrollo que Chile requiere. Tú dices que hay que complejizar las exportaciones, metiéndole más, es cierto, que no sea pura materia prima, metiéndole más inteligencia, más, en fin. Y suena razonable, pero ¿en qué momento hay que conversar eso? ¿Cuándo viene esa conversación? Yo creo que el problema, por ejemplo, de los senadores que escribieron el artículo en El Mostrador, ¿cierto? Ahí está José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, personas que al final son súper metidos en este tema desde los años 90 y piensan todavía en clave noventero. Pero quieren conversar. Quieren conversar, pero lo que de verdad yo creo que no entienden el contexto, porque dicen estamos todavía a favor de eso, porque dicen que al final, en los años 90, nosotros firmamos esos tratados que al final otorga soberanía a esos tribunales especiales y no nos han llegado demandas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Y la respuesta es que estos tratados, y insisto, no es solamente el TPP-11, sino todos los tratados que incluyen el arbitraje ad hoc asimétrico, ¿ya? Que son esos tribunales especiales, ¿ya? Ellos dicen que si se cambia el marco regulatorio, entonces las transnacionales pueden demandar y pueden demandar por tremendas cantidades de indemnización, y eso hace imposible cambiar el marco regulatorio. No fue un problema para Chile en los años 90 por una razón muy simple. El límite fundamental para los cambios en Chile en los años 90 fue la camisa de fuerza de la Constitución de 1980, la Constitución de Jaime Guzmán. Hemos visto con el tema del Tribunal Constitucional, como dice Fernando Atria, funciona como una tercera cámara. Cada vez que se quiere hacer un cambio, va al Tribunal Constitucional y lo declara inconstitucional. Incluso como tergiversando completamente el texto constitucional, porque sabemos que los ministros del TC responden como personas políticas, no como jueces Se ha independientes. hablado de una tercera cámara y de hecho María Luisa Abraham lo reconoció así, o al menos así lo dijo en una entrevista hace algunos meses atrás, que ellos funcionan en la práctica así, obviamente no el espíritu para lo que fue creado el Tribunal Constitucional, pero en la práctica termina ocurriendo lo que tú dices. La mejor forma de entender el TPP-11 es que tiene este sistema de arbitraje que viene hacia atrás, que es como una cuarta cámara. Claro. Porque al final, si no pueden ir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional una ley, van a ir a esos tribunales especiales para pedir indemnización. El momento histórico que estamos viviendo, y ya que estamos a puertas también de la redacción de una nueva Constitución, ¿cómo dialoga eso con justamente este proceso constituyente que estamos viviendo? ¿Cómo debe ser esa conversación a propósito de Es un tremendo problema, y es un problema que va más allá del TPP-11. Por ejemplo, en la nueva Constitución, si se establece el derecho a las pensiones, una pensión digna con un sistema solidario, entonces el 10% que actualmente va todos los meses a una de esas AFP privadas, si la gente lo quiere poner en un ente público, tener un sistema solidario, ¿ya? Las AFP pueden demandar diciendo que me cambiaron mis expectativas de inversión. Sobre y todo me tienen porque que las AFP, indemnizar. hay un dato que la gente tiene que saber, que las AFP hoy día son controlados fundamentalmente por capitales extranjeros. Son de propiedades de capitales extranjeros, entonces, siguiendo tu lógica, podrían ir a un tribunal internacional. Son empresas estadounidenses, italianas y colombianas. Hassan, entonces, resumen, a tu entender como académico que ha estudiado el tema, ¿no sería oportuno apurar la firma del TPP-11? ¿Habría que esperar el proceso constituyente? No solo eso, es que en el proceso constituyente se tiene que poner un artículo diciendo que los tratados que incluyen este tipo de arbitraje ad hoc son inconstitucionales. Y eso se ha hecho en varias constituciones, está en la constitución, por ejemplo, boliviana. Bueno, pero ya los tratados ya firmados y ratificados, aunque hay una inconstitucionalidad posterior, siguen vigentes. Pero bueno, no, eso es absolutamente clave. Entonces lo que uno hace es poner una disposición transitoria que mandata al Ejecutivo a renegociar los tratados. Y eso, el mejor ejemplo, es la Unión Europea. La Unión Europea, en un famoso fallo, el fallo ACMEA, otra cosa por la cual yo pongo un 1 para Alamán, porque ni menciona el punto fundamental. El contexto nuevo es eso, que la Unión Europea ha reconocido en un fallo de la Corte Suprema Europea, una Corte Europea de Justicia, que el arbitraje entre inversionistas y Estado es algo que afecta negativamente el orden jurídico y por ende no lo pueden ocupar entre países de la Unión Europea. Frente a eso, la Comisión Europea, que es como el ejecutivo de la Unión, declaró que ellos iban a eliminar el arbitraje
de todos los tratados que ellos firman con terceros países. Hay un compromiso con terminar con el arbitraje por este problema que no son jueces independientes, sino que tienen un sesgo empresarial desde la misma Unión Europea. Muy interesante, súper interesante, otro contexto. ¿Qué pasa ahí? Perdón, dale tú. No, es para entender nomás, pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo, con otro de los temas que ya son parte de nuestra realidad de este 2021, de lo que ha estado pasando en el último tiempo, sobre todo los derechos ambientales, que muchas veces han sido tan postergados, y particularmente el tema del agua? ¿En qué pie queda toda esa situación? Y sobre todo también entendiendo que nuestro país opera de una forma muy distinta al resto del mundo. Todos los cambios regulatorios pueden generar demandas, por eso de interferir con las expectativas razonables e inequívocas de inversión. Demanda pidiéndole indemnización de perjuicio al Estado de Chile. Exactamente. Entonces, en el caso de las AFP, si uno saca el 10%, lo pone en un sistema público, las AFP no pueden cobrar sus comisiones y por ende demandan diciendo que han perdido utilidades. En el caso medioambiental, si se pone una regulación ambiental nueva, entonces se tiene que cerrar, por ejemplo, una termoeléctrica a carbón, o lo que pasó en Quintero Puchuncaví, se tiene que cerrar una empresa, los dueños de esas empresas van a demandar. Y como hemos visto con otros fallos de esos tribunales sesgados, ellos dicen no es justo de obligar a una empresa a cerrar, incluso si está contaminando el ambiente, tiene que indemnizar a esas empresas. O sea, es un poco lo que pasó ahora recién, ¿no? En Ventanas, que bueno, hubo un cierre, pero de todas maneras se le paga una indemnización a la empresa pero hubo un acuerdo con la empresa. Ya, o sea, esa es otra figura. Es otra figura. Aquí cuando se le impone, Ya, pero es termina siendo un símil de lo que está pasando ahora, que esto pasó hace poco más de 10 días. Oye, Hassan... Y eso con agua, con pensiones, con todo. Con todo tipo de materia, está claro eso. Pero mira, pregunta que está en el aire, yo la he leído en distintos lados, por eso te lo pregunto a ti como especialista. Dice que este tratado multilateral, ya no bilateral, multilateral, es como una camisa de fuerza en el sentido de que deja las cosas con mucha inmovilidad, fundamentalmente por la posibilidad de demandas en estos tribunales especiales que le saldría carísimo al Estado de Chile implementar políticas públicas de cambio. Entonces, ¿por qué camisa de fuerza? Porque dicen, bueno, claro, Nueva Zelanda es desarrollada, Australia desarrollada, y claro, todos ellos ponerse una camisa de fuerza siendo desarrollados no cuesta, no es lo mismo que ponerse una camisa de fuerza siendo subdesarrollado, porque tienden a mantener el statu quo, tienden a mantener la realidad de cada país. ¿Es eso cierto? Sí, eso es cierto. Ahora, no es solamente los tratados multilaterales o plurilaterales, son todos los tratados que tiene arbitraje. ¿Ya? Por eso, incluso si no se ratifica el TPP-11, no se debe porque limita aún más el espacio del Estado, pero de todas formas, Chile ya tiene ratificado otros tratados que tienen ese tipo de arbitraje y todos generan esa rigidez. De hecho, yo mencioné el tema de AFP, ¿no? Que son transnacionales de Estados Unidos, de Colombia y de Italia. Ninguno de esos países está en el TPP-11, están en otros tratados que facultan las demandas. Pero para ti la clave es el arbitraje. Es decir, para ti lo clave es que no exista ese arbitraje externo, arbitral, en manos de jueces que no son profesionales de la justicia. Eso para ti es lo clave. Lo demás no te hace ruido en el TPP-11. Efectivamente, porque la mayoría de estos tratados, si uno va al lenguaje, hablan del derecho regulatorio, hablan de la excepción de intervención por interés público, por salud pública. Es cierto que en términos de desarrollo, ya hay problemas donde limitan más a las empresas públicas. El TPP, por ejemplo, tiene un capítulo sobre empresas del Estado. Ya te iba a preguntar, se nos acaba el tiempo, esa es la lata, porque te iba a preguntar sobre las empresas públicas, cómo juega esto con el TPP-11. Vamos a tener que seguir otro día, ¿no? Sí, esto sigue la agenda, así que Hassan Akram, vamos a invitarte nuevamente para que sigamos profundizando sobre este tema. Y además también a ver si es que generamos debates respecto a este tratado. Bueno, y otros temas también que nos ha acompañado tú anteriormente. Así que, Hassan, agradecerte por tu participación el día de hoy. Como siempre, muchas gracias.